Bien amigos, seguimos acá en vivo en TV País, seguimos compartiendo el día con ustedes. Agradecemos a la gente de CEMIC Imagen Visual, que puedes diseñar tu marca ahí, puedes hacer ploteo, rotulado de vehículos, todo, gorras, pines. Los encontrás en la calle de San Peña 752 de Luján y el teléfono es 464-9974, es teléfono fijo. Y bueno, no te olvides que hasta el 30 de abril en la Municipalidad de Guaymallén tenés tiempo para pagar las tasas del segundo semestre, así que arrimate y ponete al día con las tasas. 30 de abril es la fecha, hasta el 30 de abril tenés tiempo para pagar las tasas de servicios y comercio, y obviamente que eso ayuda para que el departamento siga creciendo y puedan haber más obras en Guaymallén. Vamos a hablar con Victoria. ¿Cómo anda, Victoria? Bienvenida, ¿todo bien? Bien, ¿cómo andas con los vinos? Bien, bien, tranquilo. Bien? Sí, algo me tomo de vez en cuando, pero poquito, para compartir con el almuerzo o una cena. ¿Y con las cepas? Porque no de tomar todos tomamos, pero... Usted me va a enseñar. Muy bien. Porque yo la verdad que cepas las miro, pero no las identifico. Que tenemos muchos. Bien, vamos a empezar, de cepas tenemos las 10 mejores cepas, más o menos vamos a hablar entre hoy y mañana, porque la verdad que es extenso y tenemos mucha información. Claro. Pero lo importante es que Argentina ya está reconocido a nivel mundial como uno de los primeros o quintos países, ya está a la altura de Estados Unidos, de España y de Italia con la cantidad de vinos que tenemos. Claro. Obviamente que el Malbec es nuestro vino emblemático por las cepas, ¿sí? Tenemos las mejores alturas a nivel nacional, lo que también tenemos en el Valle de Cafayate, en Salta, tenemos San Juan, tenemos Mendoza, tenemos en el sur. Claro. Tenemos muy buenas cepas, sí. Y la altura, lo que es a nivel del mar con la montaña. Entonces eso nos ayuda siempre a niveles de temperatura con las uvas. Claro. Sí, con los azúcares, los taninos. Mira vos, la montaña, la altura ayuda a eso. La altura ayuda con eso. Mirá qué interesante. Posee viñedos, a lo largo de la cordillera de los Andes, a más de 600 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos otros, por ejemplo, como en el Valle de Gualtallarí, en Tupungato, que alcanzan los 2000 metros, ayudando a que la uva sea una especial concentración de color en los tintos y una acidez extrema en los blancos. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la Bonarda. La Bonarda antiguamente se llamaba acá, o mal llamada, como el vino Barbera, ¿cierto? Pero sí, bueno, sí. Después del Malbec en la Argentina, sí, representa la variedad más importante para vinificar junto al Tempranillo. ¿Sí? Entonces tendríamos lo que es el Malbec y el Torrontés. Mira la música que le han puesto para acompañar el bloque, ¿no? Está bueno. Ahí está, la bonita Jiménez, A los chicos del control, ¿cómo andamos de los vinos? Quiero para mañana una botellita. Nosotros hay algo que a veces lo nombramos como y decimos pueblos enteros. Yo acá diría cepas enteras han recorrido. Claro, cepas enteras han recorrido los chicos. Viñedos. Viñedos, sí, han dejado arrasado pueblos de los muchachos. ¿Tienen viñedos? Sí, les gusta tomar un vinito en la casa, obviamente. Bueno, como les decía, la Bonarda estamos a la altura del Tempranillo. Sí, que en realidad el Tempranillo es una cepa que es tinta. Claro. Sí, vamos a hablar de cepas tintas. La Bonarda es una de las primeras, también con el Malbec, tiene muy buen color, tiene muy buena acidez, es redonda en boca. Ya tenemos más de 140 a 10.000 hectáreas y te digo que más, ¿sí? Se está buscando la denominación controlada, el DOC que se llama. Ajá. Ya tenemos la denominación controlada, que es denominación de origen controlada. Sí, que eso se pone en las botellas en el Malbec. Ajá. ¿Sí? Ahora se está buscando con la Bonarda. Mirá vos. El mendocino consume más Malbec, ¿no es cierto? Y generalmente es lo que más se toma, junto con el Cabernet Sauvignon, claro. Sauvignon Blanc. El Syrah también está muy en aumento, de acuerdo a los paladares, por supuesto. Claro, pero nos perdemos muchas cepas interesantes, entonces, que por ahí uno se concentra en tomar eso. Que es lo tenemos que la Bonarda, ¿sí? Torrontés, vino blanco también de muy buen color, con medios verdosos. Ajá. Y que serían unos amarillos pálidos, también es muy frutal, floral. Sí, tenemos unos descriptores aromáticos bien frescos, ¿sí? Como mermelada, ananá, frutas tropicales. Bueno, vamos a probar el de mermelada entonces. No, está bueno eso. Si vos tenés dudas siempre, por ejemplo, con el tema de los descriptores, hay muchos lugares donde se pueden hacer cursos, no tengas miedo, siempre informate. Está bueno que como mendocino
cuando salgamos al mundo sepamos de lo que estamos tomando. Claro. Porque también está eso de la rivalidad de los italianos, siempre te dicen, yo tengo el mejor vino del mundo. Sí, obvio. El francés te dice lo mismo y la verdad que Argentina no tiene nada que envidiarle a ningún país. Exactamente. Vamos a aprender a degustar vino un día de estos, ¿te vamos parece? a degustar vinos, vamos a traer enólogos, ingenieros agrónomos para que nos enseñen bien. Vamos a hacer una pequeña degustación con color, tanino, sí, olfato, vista, para que todos sepan cómo hacerlo también en casa. Claro, tendría que ser una materia obligatoria para los mendocinos. Tal cual, tal Exacto, cual. ¿no? Sí, yo creo que está bueno, yo siempre lo digo, como en la cocina estaría bueno dar clases siempre. Claro. Habría que tener vitivinicultura. Bueno, lo vamos a proponer. ¿Y hay alguna otra cepa más que podamos describir hoy? Torrontés, como yo te dije, el Syrah, que es la dama de las especies, también que es una uva tinta, pero es un poco más, ¿cómo decirte? Más tranquila, más sedosa, pero también tiene retractos de pimienta, ¿sí? También de flores, frutos rojos. ¿Vos cuando degustás algún vino, notás todo esto? Sí. Estoy muy destrozado, mirá qué bueno, sí, vos sí. Obviamente que estás en esto, estás en la materia, pero se va notando si prestás atención y si te concentrás. Está muy bueno los ejercicios cuando vos lo haces, por ejemplo, cuando tenés 3 cepajes diferentes, por ejemplo, tenés Bonarda, Malbec y Syrah. Está bueno cuando haces la cata ciegas, que también se dice que por ¿sí? Por los ojos, que es el color del vino, claro, aroma y sabor, vos ya sepas la cepa emblemática, o sea, ¿sí? Y le vas sacando, entonces a veces no hace falta mirar, decir, bueno, por la botella y la etiqueta lo saco, claro, está bueno también sacarlo por sabor. Claro, sí, yo miro la etiqueta. Pero bueno, eso también lleva tiempo, no es que de la noche a la mañana, claro, es training, es tomar mucho, hay que degustar, probar, se toma agua, o sea, es mucho de entrenar paladares. Bueno, he visto en esos eventos magníficos que realizan los especialistas en catar vinos, sí, cómo hacen la degustación, y la verdad que es todo un arte. Lo de Wine Spectator a veces son más de 100 vinos que se prueban para dar las medallas, donde tenés 90, 95, que son los top de los vinos que se dan medallas, que por suerte acá en Mendoza tenemos muchas medallas, tenemos muchos premios en vinos. Exactamente, bueno, eso lo vamos a ir haciendo. ¿Mañana vamos a traer algo para probar? Sí, vamos a traer algo para probar, vamos a continuar con las cepas. Ahí van a estar todos acá. Syrah, vamos a ir con control, todo, se Tempranillo, Cabernet, nos falta Chardonnay, Malbec, Semillon, Merlot, Chenin. Tenemos, la verdad que es increíble el mundo del vino. Y mañana vamos a continuar y vamos a probar algo, Sí, vamos a hacer una pequeña degustación y enseñarle un poquito a ustedes cómo hacerlo en casa. Si invitas amigos también, total, para que quedes viernes, como... salimos de acá y ya... De acá y vamos a hacer asado. no tenemos que volver, no hay problema. Edu, mañana asado. Mañana asado. ¿Le parece entonces? Sí. Bueno, vamos a hablar de deporte en un ratito con Juancito, así que vamos a preparar una pausa y nos queda la última parte del programa y vamos a ver lo que pasó con todos los equipos mendocinos en el día de ayer. Bueno, lo más resonante es lo que está pasando con la Lepra, que no consigue salir de los puestos de descenso, está ahí abajo y se le está complicando. Pasan las fechas, no se va sumando de a 3 y esto se complica. Así que muchas gracias, Victoria. Te quiero agradecer, muchas gracias a la Berta, ¿sí? Por toda la indumentaria de cocina y femenina también que tenemos, y a Viveros Lunta, que vamos a estar pronto con la cocina, vamos a estar cocinando con las aromáticas. Sí, lo de Viveros vamos a traerlo acá. La semana que viene vamos a enseñar, a mostrarles junto a Lunta, ¿sí? Con Flor, cómo sembrar, ahora que estamos en otoño, ya que lo hablamos, frutas, verduras y las aromáticas para que tengas en casa, y aprendemos a hacerlo la huerta orgánica. Va a estar muy bueno, así que no se pierdan esa charla.